Del Instituto Salomón Kim, alumnos de segundo de BCH y segundo de BTP. La clase de hoy es Física 3. Lo que vamos a ver hoy, o lo que les voy a dar hoy, será un repaso del primer parcial. Bien, iniciamos con lo que es mecánica de fluidos. Nos dice que los fluidos, los líquidos y los gases se conocen como fluidos porque fluyen libremente y tienden a llenar los recipientes que lo contienen. Bien, esto ya lo habíamos hablado en clase, cuáles son los fluidos o cuáles consideramos que son fluidos. Bien, ustedes habían mencionado, me habían dado varios ejemplos, entre ellos tenemos el agua, la sangre y el aire. Entonces tenemos varios ejemplos de fluido. Nos dice que la mecánica de fluidos es la rama de la mecánica de medios continuos que estudia el movimiento de los fluidos, ya sean gases o líquidos, así como las fuerzas que lo provocan. Para estudiar lo que son los fluidos necesitamos saber o conceptualizar varios términos, entre ellos el término presión, líquido y gases. Tenemos que la presión se define como la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de una sustancia sobre una superficie. Líquidos y gases. Los fluidos pueden ser líquidos o gases. Si un líquido se almacena en un contenedor, tiende a adoptar la forma de este y cubre el fondo y las paredes laterales. La superficie en contacto con la atmósfera mantiene un nivel uniforme. Cuando el contenedor se inclina, el líquido tiende a derramarse. De ahí tenemos lo que es peso y masa. Para comprender las propiedades del fluido es necesario diferenciar el peso de la masa. Se aplican las definiciones siguientes. La masa es la propiedad que tiene un cuerpo de fluido. Es la medida de la inercia o resistencia a cambiar el movimiento de este. También es la medida de la cantidad de fluido. Ahora, el peso es la cantidad que pesa un cuerpo de fluido, es decir, la fuerza con la que el fluido es atraída hacia la tierra por la acción de la gravedad. Ahora, aquí tenemos lo que es relación entre masa y peso. Bien, aquí tenemos dos figuras. Tenemos un objeto que tiene una masa de 10 kilogramos en la Tierra, pero esta tiene un peso diferente tanto en la Tierra como en la Luna. ¿Y cuál es la diferencia? Bien, la gravedad de la Tierra con la gravedad de la Luna. Si ustedes observan el objeto en la Tierra, tiene una masa de 10 kilogramos y en la Luna tiene una masa de 10 kilogramos. Pero si lo multiplicamos con la gravedad de la Tierra y la Luna, van a tener un peso diferente. Entonces el peso va a variar tanto en la Tierra como en la Luna, pero la masa sigue siendo la misma en la Tierra y en la Luna. Ahora, aquí tenemos lo que es una fórmula para calcular lo que es fuerza, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Ambos términos se relacionan por medio de la aplicación de la ley de la gravitación de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, es decir, entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces, hablar de peso implica que la aceleración es igual a la gravedad, que es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, la ley de Newton se transforma en W, que significa peso, igual a la masa por la gravedad. Y aquí tenemos despejado lo que es esta fórmula, despejado para masa, donde tenemos peso va entre gravedad. Entonces con esto nosotros podemos calcular cualquiera de los dos que nos piden en cualquier ejercicio, tanto peso como masa. Ahora aquí tenemos lo que es un ejemplo. Aquí tenemos varias gravedades, ¿verdad?
la gravedad de Luna, Marte, Júpiter, Mercurio, Venus y Saturno. Entonces varían. Aquí tenemos un ejemplo. Si el peso de una lata que contiene aceite es de 610 newton, ¿cuál es su masa? Entonces, como ya les había mencionado, lo primero que hay que hacer es sacar lo que son los datos. ¿Qué me está dando? Me está dando peso, que sería W. La gravedad de la Tierra, ¿verdad? Que eso ya es, ya nosotros la tenemos que saber, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. La masa es la que nos están pidiendo, la que nosotros no sabemos. Entonces la fórmula general es W igual a masa por gravedad. Pero nosotros necesitamos despejar para masa. Entonces, si masa y gravedad aquí están multiplicando, entonces ¿cómo va a pasar gravedad al otro lado? Va a pasar a dividir, así como lo tenemos aquí. Tenemos masa va a ser igual al peso entre la gravedad. Entonces esto lo aplicamos, lo sustituimos a la fórmula, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es la sustitución, donde masa va a ser igual al peso, que son 610 newton. Recuerden que los newton es igual a metros por kilogramos sobre segundo al cuadrado, que sería igual a los newton, entre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces se cancelan los metros sobre segundo al cuadrado y quedan los kilogramos. Esto lo dividimos y nos da 62.2 kilogramos, ¿verdad? Esto para calcular lo que es la masa. Ahora tenemos lo que son algunas propiedades de los fluidos. Entre algunas propiedades de los fluidos tenemos lo que es la densidad, masa, volumen, peso específico, presión, tensión superficial y capilaridad. Iniciamos con lo que es la densidad. Necesitamos conceptualizar lo que es densidad. La densidad se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. La densidad es una característica propia de cada sustancia, o sea que varía, ¿verdad? No todas las sustancias tienen las mismas características. Aquí tenemos lo que es la expresión matemática o la fórmula para calcular lo que es la densidad. Aquí tenemos P, que está en cursiva. Esto va a ser igual a la masa entre el volumen. Recuerden que las unidades de masa son kilogramos y gramos, ¿verdad? Y de volumen, que sería, vamos a ver, no me acuerdo. Bien, de volumen, que serían kilogramos sobre metros cúbicos, ¿verdad? O gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, aquí tenemos para calcular la densidad, metros sobre volumen. Para calcular la masa, masa va a ser igual a densidad por volumen. Ahora para calcular volumen, masa entre densidad. Entonces ya aquí tenemos lo que es la fórmula despejada para utilizarlo en cualquier ejercicio dependiendo de lo que nos están pidiendo. Bien, aquí tenemos una tabla que esto ustedes le saqué copia, entonces ya las tienen. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio donde nos piden qué volumen ocupa 0.6 kilogramos de alcohol. La densidad del alcohol es 790 kilogramos sobre metros. Aquí nos faltan cúbicos, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer siempre es sacar los datos. Entonces nos dan lo que es. Recuerden que desde el momento nos están diciendo kilogramos, entonces es masa. Entonces M va a ser igual a 0.6 kilogramos. De ahí aquí nos dan lo que es la densidad del alcohol, que es 790 kilogramos sobre metros cúbicos, y nos están pidiendo volumen. Entonces volumen, que no lo sabemos. Esta es la fórmula general, ¿verdad? De densidad, pero nosotros necesitamos volumen, despejar para volumen. Entonces aquí tenemos ya la fórmula despejada para volumen. Entonces tenemos que volumen va a ser igual a la masa entre la densidad.
Entonces tenemos datos y tenemos la fórmula. Entonces sustituimos. Volumen igual a masa, que es 0. kilogramos, entre 790 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces aquí tenemos kilogramos arriba y kilogramos abajo, se cancela. Dividimos 0.6 entre 790 y esto nos da 7.59 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces aquí tenemos este ejemplo donde calculamos para volumen y donde las fórmulas ya están dadas. Solo es de sustituir los datos que ustedes tienen. De ahí tenemos el peso específico. De ahí tenemos lo que es el peso específico, donde nos dice que de un cuerpo se define como la relación de su peso y su volumen. La relación entre densidad y peso específico se expresa de la siguiente forma. Entonces, Y, ¿qué significa peso específico? W, que es el peso, V, que es el volumen. Entonces aquí tenemos para sacar peso una fórmula que es peso específico por volumen, o tenemos que peso específico va a ser igual la masa por la gravedad entre volumen, o esto también va a ser igual a densidad por gravedad, dependiendo de los datos que nosotros obtengamos en el ejercicio. Aquí tenemos también otra fórmula como calcular densidad, que es igual a peso específico entre gravedad. Ahora, un ejemplo para calcular el peso específico tenemos aquí. Ejemplo número 1. Tenemos que 0.5 kilogramos de alcohol etílico ocupa un volumen de 6.33 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Calcular su densidad y peso específico. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos dan? Primero nos dan lo que es la masa, que es de 0.5 kilogramos. Nos dan lo que es el volumen, que es de 6.33 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Y nos piden densidad y peso específico. Entonces vamos a sacar lo que es densidad. Como tenemos masa y volumen, entonces podemos utilizar la fórmula, ¿verdad? Entonces dividimos 0.5 kilogramos entre 6.33 por 10 a la menos 7. Entonces obtenemos, dividimos, tenemos masa y volumen, entonces dividimos y nos va a dar el resultado. Nos va a dar 789.889.41 kilogramos entre metros cúbicos. Entonces ya tenemos lo que es la densidad. Ahora necesitamos calcular lo que es el peso específico. Como ya tenemos densidad, podemos utilizar esta fórmula para calcular lo que es el peso específico. Entonces tenemos aquí la densidad, que ya la calculamos, y la gravedad, que ya está dada, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la fórmula que vamos a utilizar es Y igual a la densidad por gravedad. Entonces multiplicamos estos resultados y obtenemos 774.916.27 newton sobre metros cúbicos. Recuerden que aquí metros por kilogramo sobre segundo, esto con esto hace newton, y cancelamos los cancelamos aquí los metros cúbicos, un metro cúbico, ¿verdad? Entonces nos queda newton sobre metros cúbicos. Entonces recuerden jóvenes, mandar evidencia de fotografía de las actividades que realicen en sus hogares con ayuda de sus padres, ¿verdad? Entonces deben mandar evidencia de las tareas que ya realizaron y con ustedes trabajando.